Hemos finalizado la primera parte del credo de los apóstoles, aquella parte que confiesa: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y con ella hemos podido aprender que creer en Dios Padre es creer en aquel Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y que en su Hijo Jesucristo nosotros también podemos llamarle a Él Padre. Hemos aprendido que Él es el creador de todas las cosas, que Él las sostiene, que Él las gobierna por su providencia, que todo lo creó por puro afecto de su voluntad, que aquello que Él creó lo hizo de la nada, de tal forma que nada de lo que pudo llegar a existir nada puede llegar a existir fuera del poder creador de Dios. A partir de hoy vamos a iniciar las preguntas en las cuales el catecismo nos habla del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Esta serie de preguntas irán de la número 28 a la número 51. Esta es la parte que el credo anuncia diciendo: creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, que fue concebido por la obra del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Así que dentro de esta parte del catecismo que trata del Señor Jesucristo, vamos a hablar de su nombre, vamos a hablar de su mediación, de su concepción y su nacimiento virginal, así mismo como de su obra expiatoria, de su resurrección y de su regreso. Iniciamos entonces la enseñanza del día de hoy con la pregunta número 28 del catecismo, que dice: ¿por qué el Hijo de Dios se llama Jesús, es decir, Salvador? El catecismo responde: porque Él nos salva de nuestros pecados, además, porque no se debería buscar ninguna salvación en ningún otro, ni puede ser encontrada en ninguna otra parte. Esta enseñanza la he dividido en tres partes, que son las mismas tres partes en las que se divide la respuesta que el catecismo nos da. La primera de ellas es: porque Él nos salva de nuestros pecados. ¿Por qué este Salvador se llama Jesús? Porque Él nos salva de nuestros pecados. Cada uno de los muchos nombres y títulos de Dios que podemos encontrar en el Antiguo Testamento nos muestran una faceta diferente de su carácter y cómo esta faceta expresa su santa voluntad. Voy a dar un breve recuento por cuestiones de tiempo, esperando que esto nos ayude a comprender mejor cómo Dios se ha revelado al hombre y cómo este Dios todopoderoso ha provisto al hombre para todo lo que necesita para su vida en esta tierra, y para que a través del conocimiento de Dios pueda llegar a glorificarle y a santificar su nombre. Encontramos, por ejemplo, que Él se llama Elohim, el Dios creador; Elión, poseedor del cielo y de la tierra; Jehová Jireh, el Señor proveerá; Jehová Nisi, el Señor es nuestra bandera; Jehová Rafa, el Señor sana; Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz; Jehová Raad, el Señor es nuestro pastor; Jehová Sidlino, el Señor es nuestra justicia; Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos; Jehová Chamá, el Señor está presente y cerca; y Jehová Makodeshkim, que significa el Señor te santifica. Todos estos nombres hacen referencia a los atributos de Dios. Por lo tanto, no solo dicen quién es Él, sino cómo es Él. Jesús mismo nos provee la enseñanza más clara acerca del significado del nombre de Dios, y es su propio nombre, Jesucristo. Jesucristo es el nombre más grandioso de Dios, porque abarca su papel como Señor, como Salvador y como Rey. Como Jesucristo, Dios adquirió muchos otros nombres en el Nuevo Testamento, incluyendo el pan de vida, el agua viva, el camino, la verdad y la vida, la resurrección, el buen pastor, el retoño, la estrella resplandeciente de la mañana, el Cordero de Dios y muchísimos nombres más. Un pasaje del Antiguo Testamento en particular muestra varios nombres que se refieren a Él, y cada uno es una designación de su naturaleza.
Eso lo podemos encontrar en Isaías 9:6, donde dice que Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que la vida de Jesús es la manifestación perfecta del nombre de Dios. Cuando el credo dice, creo en Jesucristo, lo hace con la misma fuerza, usando el mismo énfasis o necesidad que cuando anteriormente enseñó y dijo, creo en Dios. Porque así como nosotros creemos en Dios Padre, así también nosotros debemos creer en Dios el Hijo. Esto mismo lo enseñó el Señor Jesucristo. Juan 14:1, por ejemplo, dice, ¿crees en Dios? Creed también en mí. O en Juan 14:11 dijo, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. También cuando le respondió a los judíos que le dijeron si Él era el Cristo, en Juan 10:30, y Él les dijo, yo y mi Padre uno somos. Pese a que, y es algo que todos nosotros conocemos, los nombres siempre han existido. Y muchas personas a lo largo de la historia tienen el mismo nombre que el Señor, Jesús. Todos ellos han tenido ese nombre, pero por voluntad humana. Únicamente el Señor, quien sería el Salvador de los escogidos de Dios, le sería dado un nombre que es sobre todo nombre. Eso fue lo que le indicó el ángel mensajero a José, cuando le dijo cómo debía llamar al niño, a este niño que venía en camino. Acompáñeme, por favor, a Mateo 1:21. Mateo 1. Vamos a leer el versículo 21, la parte A. ¿Estamos ahí? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor, Mateo 1:21, parte A. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este Jesús es el Salvador designado y verdadero. Cada nombre que se hizo referencia hace un momento a los atributos de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, cada uno de ellos confirieron bendiciones temporales a su pueblo. Pero este Jesús, anunciado por el ángel, nacido de una virgen, que se humilló a vivir en la temporalidad, nos libera no solo de los males corporales y temporales, sino también del verdadero mal que nos aqueja a toda la raza humana. Lo podemos leer en la parte B del versículo de Mateo 1:21, que dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué es lo que haría el portador de tan glorioso nombre? ¿Qué haría? ¿Qué dijo el ángel? Él salvará. Ahora, ¿a quiénes salvará? ¿A todos? No a todos, sino ¿a quiénes? A su pueblo, a su pueblo. ¿Quién es el que está proveyendo el Salvador que los pecadores que harán parte de su pueblo necesitamos? Dios. Dios es el que lo provee. Y así es que siempre es Dios y solamente Dios quien en su Hijo y por medio de Él provee y salva a su pueblo. Como cada uno de nosotros, como dice un predicador, no somos más que legalistas en recuperación que tienen la tendencia, según lo señala el Salmo 20, versículo 7, a confiar en sus carros y en sus caballos, o sea, en su vitalidad, en el conocimiento que podemos llegar a adquirir, en los amigos influyentes, en el dinero y muchas otras cosas más, que aparte de legalistas, nos hace irresponsables. Irresponsables porque esperamos lograr algo usando únicamente nuestro propio esfuerzo. Pero la verdad es que nos cuesta comprender que la realidad es que ninguna de estas cosas, ni solas, ni todas juntas, podrá librarnos de nuestro mayor enemigo. Un enemigo que poco a poco nos destruye, que poco a poco nos carcome desde nuestro interior, y es el pecado. O como lo dice Mateo 1:21, pecados. O sea, por palabra, por acciones y por actitudes. Cuando nos dice pecados, se refiere a todas aquellas cosas que nos hacen errar en el blanco. De este mal es el que nos salvó el Señor a través de su muerte redentora, tomando lo que nos era contrario y clavándolo en la cruz. Como creyentes, es muy normal el uso de la palabra
Jesús. Es muy normal, es habitual en nosotros usar el nombre de Jesús, pero también lo hacemos acompañado de su título oficial, Cristo, Jesús, el Cristo. Decir que Jesús es el Cristo es reconocer que Él es el único que ha sido ordenado, apartado y habilitado para llevar a cabo la tarea que únicamente como Dios hombre Él podía ejecutar y de la cual nosotros hemos recibido el beneficio, o sea, somos salvos por su obra perfecta. Pasamos así al segundo punto de la respuesta del catecismo, que dice, porque no se debería buscar ninguna salvación en ningún otro. Acompáñeme, por favor, en su Biblia a Hechos 4, versículo 12, uno de los textos más sobresalientes del libro de los Hechos. Hechos 4, versículo 12. Dice la Escritura, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Algo que al hombre también le cuesta comprender es que tiene una necesidad de Cristo. Pasó con las personas cuando tuvieron la verdad frente a ellos, cuando tuvieron la verdad encarnada frente a sus ojos, y pasa hoy día. El hombre considera que puede lograr todas las cosas aparte de Dios. Por esa razón, su diario vivir es huir de Dios. Y esto es algo irónico, porque la Escritura nos enseña que Dios todo lo sabe, que Él nos conoce perfectamente. Permítame, lo leo en la Escritura para usted. El Salmo 139 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Este Dios maravilloso no es que nos vigile, sino que quiere hacernos entender la necesidad que tenemos de Él y cómo en ninguna parte del mundo podríamos encontrar otro nombre diferente al de Jesús que nos ofrezca la salvación que necesitamos. En este mundo hay dos religiones. Las personas dicen que es que hay muchas religiones, pero religiones solo hay dos. Una salvación, una religión por obras y una religión por gracia. Buscar agradar a Dios con nuestras obras solo va a traer cansancio, frustración y un día va a traer condenación. El ofrecimiento, por el contrario, de la gracia es un ofrecimiento gratuito. El nombre de Jesús ha sido dado a los hombres por el propio Dios para mostrar que la salvación tiene origen en Él, únicamente en Él. Todo lo que sucede a nuestro alrededor es un obrar divino. En el incrédulo para mostrarle su necesidad de Dios y en el creyente para mostrarle su dependencia del Señor. La expresión que utiliza Hechos 4:12, donde dice podamos ser salvos, da la impresión de que nosotros podemos ser salvos, como si tuviéramos en nosotros mismos alguna capacidad para alcanzar la salvación. Pero no es así, no es esa la intención del autor, de Lucas. Le voy a leer lo que dice la versión española de la misma cita, Hechos 4:12. Ningún otro puede salvarnos, pues en la tierra no existe ninguna otra persona a quien Dios haya constituido autor de nuestra salvación. El ser humano es quien tiene la necesidad de salvación y no hay otra forma para salvarnos diferente de la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que el hombre está bajo la obligación moral de responder al llamado de creer en el Señor y así recibir esta salvación. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ninguna posibilidad de alcanzar salvación aparte del Señor Jesucristo. Una verdad que nosotros como creyentes debemos atesorar en nuestro corazón es que todas las personas de la Trinidad están comprometidas con la obra de nuestra salvación. Obviamente, existe una distinción en cuanto a su obrar. El Padre nos salva a través
de su Hijo. Y el Espíritu está comprometido con nuestra santificación. Pero óigase bien, únicamente es el Hijo el que es el agente realizador de la obra, pagando el rescate por nosotros y tomando nuestro lugar en la cruz, derramando su preciosa sangre para limpiar nuestros pecados y recibiendo toda la ira de Dios sobre sí, haciéndose culpable, siendo inocente y muriendo la muerte en la cruz que tú y yo merecíamos. Por esta razón la Escritura puede afirmar en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que no es que haya un Dios para Colombia y otro Dios para África, no hay un Dios para los ricos y poderosos y otro Dios para los pobres. Cristo, mi hermano. Y solo Cristo es la cabeza que Dios ha exaltado sobre todos. Pero ¿cuáles son todos? Todos son todos aquellos de los cuales está llena la tierra. O sea, pecadores. Todos están bajo maldición. Todos deben escuchar cuando Cristo les dice, vengan a mí, arrepiéntanse, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Vengan todos los que reconocen que han faltado a mi ley. Vengan todos los que reconocen que son pecadores y entonces yo les daré vida eterna. La parte final de la respuesta que nos da el catecismo dice, ni puede ser encontrada en ninguna otra parte. Uno de los legados de la Reforma son las 5 solas. De ellas, solo Cristo se usó para enfatizar que somos salvos solo y únicamente por Cristo, aparte del mérito de cualquier persona. En aquella época, como en la nuestra, el hombre tiene la tendencia a fabricar ídolos, a poner su esperanza en lo que no es Dios. Puede llamarse María, pueden ser los santos, puede ser el dinero, puede ser cualquier otra obra. Y alguien pudiera replicar y decir, pero Charly, mi hermano, nosotros somos cristianos, nosotros no somos idólatras. Permítame responder a eso con el último versículo que escribió el apóstol Juan a creyentes. A creyentes, así es. La primera carta del apóstol Juan es escrita a cristianos. ¿Y qué les dice Juan a estos cristianos y por ende a nosotros mismos? Veámoslo, por favor. Primera de Juan 5:21. Vayamos en nuestras Biblias a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan queda antes de Segunda de Juan. Es un dato importante a tener en cuenta. Dice la Escritura, hijitos, guardados de los ídolos. Amén. Por eso yo dije hace un momento que así como en aquella época, como en la nuestra, nosotros tenemos la tendencia a quitar los ojos de Cristo y a ponerlas en algo más. Pero ¿qué debemos entender? Nosotros debemos entender, mi hermano, que solo Cristo es el Rey de Reyes. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 19:16, que solo Cristo es nuestro sumo sacerdote. Lo podemos encontrar en Hebreos 4:14, que solo Cristo es nuestro Redentor. Lo podemos ver en Gálatas 3:13, que solo Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Lo podemos encontrar en 1 de Timoteo 2:5. Por lo tanto, el intento de usurpar o compartir esas posiciones realmente es una locura, porque no es nuestra justicia la que nos salva, es la justicia de Cristo. Como dice la Escritura, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, lo enseña Tito 3:5. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, nos lo enseña Romanos 3:22. Por muy buenas obras, mi hermano, por muy buenas obras que nosotros hagamos y por muy fieles que seamos en última instancia, solo somos siervos inútiles, como lo enseña Lucas 17:10. Así que, de principio a fin, el Evangelio exalta a Cristo y únicamente a Cristo. Cristo fue el que vino del cielo
a buscar lo que se había perdido, nos lo señala Lucas 19, versículo 10. Él, Cristo, es el que obedeció perfectamente la ley. Cristo fue el que fue crucificado, pero Cristo, mi hermano, fue que también resucitó. Nosotros somos los receptores agradecidos de su generosidad. Nosotros no somos más que los mendigos y Él es el benefactor. Nosotros no somos sino los leprosos y Él es el sanador. Nosotros somos la confusión y Cristo es la paz. El Evangelio no es un mensaje de lo que nosotros debamos hacer por Dios. El Evangelio es la buena noticia de lo que Dios ha hecho por nosotros. La salvación no tiene nada que ver con nosotros. Absolutamente nada que ver con nosotros. La salvación tiene que ver todo con Cristo. ¿Por qué el Hijo de Dios se llama Jesús? Es decir, Salvador. Porque Él nos salva de nuestros pecados. Y además, porque no se debería buscar ninguna salvación en ningún otro, ni puede ser encontrada en ninguna otra parte. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén.